Bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir continuando, estudiando su palabra y estamos analizando lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y claramente Cristo nos dice claramente, por sus frutos los conoceréis, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos ayuda a entender estas grandes cosas, ¿verdad? Ya miramos la semana pasada en cuestión de la benignidad, y el día de hoy, ¿verdad?, es algo muy importante que tenemos que ver, y eso es esta palabra cual viene del griego, agatosune, algo así, ya se me está olvidando la pronunciación. Que es la palabra griega, ¿verdad?, para la palabra bondad, que es algo que necesitamos tener en nuestras vidas y hacerlo para honra y gloria de Dios. Pero me olvidó algo. Y digo, ¿qué me falta? Me falta la tableta. Bueno, está en la computadora. Y estamos analizando, ¿verdad?, estas palabras. ¿Por qué? Bueno, porque nos ayudan a entender grandes beneficios y más que nada lo que realmente quiere Dios a darnos a nosotros en cuestión de ello, en cuestión del fruto que debe existir en nosotros y debe estar siempre en nosotros. Entonces, en cuestión del fruto de la bondad, cuando llegamos a este fruto, vamos a decir a lo que es la bondad en nosotros, especialmente en el fruto del Espíritu, nos damos cuenta de lo importante que es ser bondadosos. Ahora la pregunta es que pongo yo, ¿verdad? Pero ¿qué de los que son buenas personas en el mundo? También, ¿cuál es la diferencia entre la bondad del mundo y la bondad del Hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿Cuál debe ser la diferencia? Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces hemos confundido, incluso yo, ¿verdad?, había confundido esta parte, porque es bien importante para Dios. La palabra bondad para el hombre es simplemente una persona que es buena, una persona que hace buenas obras, ¿verdad? Y esa es la palabra bondad para el ser humano. Pero para Dios la palabra bondad viene de esta palabra griega, ¿verdad?, que significa ser generoso y ser también rectitud, ¿verdad? Requiere generosidad y rectitud. Entonces la bondad que el ser humano hace es solamente para agradar al ser humano. Eso es lo que es. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, tenemos el ejemplo. El beneficio es solamente entre dos personas. Vamos allá a Hechos capítulo 5. Si ustedes notan Hechos capítulo 5, yo sé que al decir Hechos capítulo 5 saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Y es Ananías y Zafira. Bueno, estos dos personajes, estos dos hermanos, en el capítulo 4 vemos que ellos empezaron a mirar que muchos hermanos iban y vendían sus propiedades, ¿verdad?, y las traían a los apóstoles para darla para el beneficio de la iglesia. Y estas personas, ¿verdad?, este matrimonio se puso de acuerdo en llevar a cabo la misma acción. Pero la acción que ellos buscaban no era de hacer la bondad de Dios. La acción de ellos era simplemente, ¿verdad?, ya cuando tuvieron toda la parte del dinero en sus manos, ellos dijeron, ¿sabes de qué? Vamos a dejar una parte para nosotros. Porque así de esa manera, pues no batallamos todos, ¿verdad? Entonces vemos en el capítulo 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo, dice, solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Fíjense la pregunta del apóstol Pedro, ¿verdad? Ellos ya habían puesto algo, entonces quiere decir que la bondad viene ¿desde dónde? Desde el corazón, ¿se fijan? No es nada más un pensamiento humano. Entonces por eso decimos, cuando viene del corazón, ellos pusieron en su corazón ir y vender esa heredad y dar todo ¿qué? Para la iglesia. Y por eso Pedro le dice, ¿por qué mentiste? ¿Por qué mentiste, verdad? Y luego noten ustedes, reteniéndola, no se te quedaba a ti, no era tuya, en otras palabras, pues sí. Y vendida no está en tu poder también. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué necesidad había de esto? No había necesidad. Dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Se fijan? Ahí está la clave. Entonces la bondad va más allá. Cuando nosotros somos bondadosos, de acuerdo a Dios, es algo personal entre nosotros y Dios. No es algo que nada más se ve por fuera. No es algo que hacemos nomás para que todo que vea la gente que está haciendo las cosas bien.
Dice, al oír Ananías estas palabras, se cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Después, dice allí, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, o sea, no fue rápidamente. Oye, ¿dónde estaba esta mujer que no supo, nadie le avisó que se había muerto su esposo? 3 horas, imagínense. ¿Dónde estaría? No sé, ¿verdad? Pero dice que entró. Y donde entra, le hacen la misma pregunta, ¿verdad? Fíjense lo que le dice. Pasado el lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Todavía Pedro le estaba dando ¿qué? ¿El beneficio de qué? De que se arrepintiera, ¿verdad? De la duda, sí, de que se arrepintiera, que dijera, oye, no miro a aquel, ¿dónde está? ¿Por qué me están preguntando nomás a mí? No lo veo al esposo allí. Porque siempre cuando alguien nos pregunta algo que nos ponemos de acuerdo como pareja, ¿verdad? Luego volteamos a ver la pareja como, ¿qué dijiste, verdad? Entonces ella yo creo volteó y no miró al esposo, pero aún así ella, al no ver al esposo, dijo, me tengo que quedar, ¿verdad? Con lo que quedé de acuerdo con mi esposo. Y noten ahí, dice, ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en entrar al Espíritu? Dice, en tentar al Espíritu del Señor. He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, noten ustedes, la bondad que viene del fruto del Espíritu es algo que es personal con Dios. Por esta razón muchos cristianos se alejan del verdadero significado de la bondad. ¿Por qué? Porque buscan un reconocimiento de los hermanos y no el de Dios. ¿Diga? Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Ellos querían el reconocimiento de ¿quién? De la iglesia, ¿verdad? A lo mejor ya le habían avisado a varios, oye, vamos a llevar tanto nosotros, ya vendimos la heredad. A lo mejor ya le habían avisado a varios, no sabemos, estamos suponiendo, ¿verdad? Pero ellos querían el reconocimiento de la iglesia, más que nada. Querían verse como aquellos hermanos, ¿verdad? Que oían, este hermano hizo esto, gracias a Dios. Y veían esas cosas, ¿verdad? Oían esas cosas. Entonces, ellos buscaban ese tipo de, ¿qué? De retribución para ellos, ¿verdad? En cuestión de recibir el halago de los hombres. Y por eso Pedro le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Entonces, la bondad va más allá. El fruto de la bondad que viene del Espíritu de Dios nos ayuda a ser generosos con los demás sin buscar un beneficio propio. Noten Romanos 15:4, si les gusta leerlo. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué dice ahí? 15:14, perdón. 14. Mismo capítulo, versículo 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Noten ustedes, ¿de qué se trata entonces la bondad de Dios? ¿Qué es lo que debemos de dar? De acuerdo al apóstol Pablo. Porque dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, aquí está la clave, que podéis ¿qué? Amonestarlos los unos. Entonces, ¿de qué se trata esta bondad que Dios quiere que tengamos? ¿Cosas físicas o cosas espirituales? Espirituales, porque nos conlleva a tenemos que tener conocimiento. Exacto. Amor. Sí, entonces, de amonestarnos, ¿se fijan? Entonces ahí está la clave, tenemos que amonestarnos. El amonestarnos es parte de la bondad de Dios. No es algo porque a veces decimos, el hermano aquí es bien regañón. No, a lo mejor está mostrando su bondad, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo debe de elaborarse esta bondad. Es importante, ¿verdad? Y es necesario. Por eso Pablo dice, estoy seguro que todos ustedes tienen esta bondad. ¿Por qué? Porque le están echando ganas, se están amonestando unos a otros, se están ayudando, están mostrando lo que Dios quiere de nosotros. Es cuando damos lo que verdaderamente es importante para Dios, su palabra. Se trata entonces de cosas espirituales y no físicas, lo que debemos de dar constantemente. Y decimos constantemente, ¿por qué? Bueno, Efesios capítulo 5,
versículo 9. Noten lo que dice, Efesios capítulo 5, versículo 9. ¿Por qué constantemente? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Noten ustedes, y este versículo, si usted lo analiza, está en medio de ¿qué? De toda una enseñanza que Pablo está diciendo. Dice, nadie os engañe con palabras ¿qué? Vanas. ¿Se fijan? En el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Se fijan? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces quiere decir que donde sea que vamos nosotros, tenemos que estar mostrando esta bondad. En otras palabras, tenemos que estar mostrando la luz de Dios. Tenemos que estar viviendo de acuerdo a esa bondad. No nada más es decir, Dios te bendiga, ¿verdad? Sino buscar la manera de cómo restaurar la fe de los hermanos. Restaurar la fe de aquellos que están más débiles. Es importante esto, ¿verdad? Por eso está diciendo Pablo allí, para que no sean niños fluctuantes, desde el capítulo 4, y empieza Pablo a dirigirlos de esta manera y nos dice, nosotros debemos de ¿qué? En lugar de seguir las tinieblas, debemos de ¿qué? Reprenderles. Entonces la bondad reprende las tinieblas, ¿se fijan? La bondad reprende las tinieblas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, entre más conocimiento tengamos, en el momento que veamos algo que no está bien delante de Dios, la bondad debe hacernos hablar. Ahí está la clave. No debe hacernos callar, ¿se fijan? Es al revés. ¿Y cuántas veces callamos por no ofender a alguien? Muchas veces, ¿verdad? Sentimos, esa es la bondad. Sentimos la necesidad de decirlo, pero muchas veces nos callamos. ¿Se fijan? Y la bondad no, la bondad nos hace hablar, decir las cosas. Pero claro, tiene que haber un modo de decir las cosas. No nada más es aventar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, cuando somos llevados por la pereza espiritual, dejamos de ser bondadosos delante de Dios. Cuando somos llevados por la pereza, ¿a qué nos referimos? Bueno, a que no queremos hacer la voluntad de Dios. No, cada quien que mire por sí solo, ¿verdad? Cada quien búsquele como puede, cada quien hágale como puede. Ya cuando empezamos a pensar así, estamos cayendo en una pereza espiritual. Y la bondad de Dios no está en nosotros. La bondad de Dios siempre nos va a estimular. Noten segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Y versículos 11 y 12. ¿Sí les gusta leer? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la bondad? De acuerdo a Pablo. ¿Es condenar o salvar almas? Salvar. ¿Se fijan? Entonces, no es condenar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, debemos decir algo, pero no es la manera de condenar a la persona y que ya no regrese a Dios. ¿Se fijan? ¿Vamos notando ya la diferencia? ¿Se acuerdan de aquella mujer adúltera que trajeron frente a Jesús? Cristo pudo haberle dicho, fornicaria, adúltera, le pudo haber sacado Mateo 5, ¿verdad? Mateo 19, pudo haber sacado desde el Antiguo Testamento un montón de citas. Jesús pudo haber dicho todo esto. Pero ¿qué dijo Jesús? Vete y no peques más, ¿verdad? Vete y no peques más. O sea, la reprendió, la amonestó, pero de una manera que le hiciera ¿qué? Cambiar su manera de ser, ¿verdad? Esa es bondad de Dios, ¿se fijan? Entonces Pablo lo que está diciendo, la bondad de Dios, en lugar de alejar a las personas de Dios, al contrario, los vamos a traer más a Dios. Y eso es bondad de Dios, eso es ser bondadoso como Dios quiere que seamos. Es importante entonces decir las cosas, sí, pero decirlo de una manera que vamos a restaurar el espíritu de la persona y no que la vamos a ¿qué? A condenar, a sacarla de aquí.
Se fijan ahí en 2 Tesalonicenses también en el capítulo 3, cuando Pablo habla de esto, dice en el versículo 14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice, ¿a este qué? Señálalo, dice, ¿no qué? No os juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence. Ahora fíjense en el versículo 15, ¿más qué? Exactamente, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a qué. Eso es bondad. ¿Se fijan? Somos porque ves que somos, si somos justicieros, ¿verdad? Y queremos traer la ley con todo y dejarle caer y dice, no, es que hay que cortar el pecado desde raíz. Pues sí, el pecado, no al pecador. ¿Entienden? Son dos cosas muy diferentes. Debemos odiar el pecado, no al pecador. Y ahí está la clave, ¿verdad? Que tenemos que entender cómo debemos de actuar delante de Dios. Esta es la bondad que es diferente. Entonces, necesitamos mantenernos firmes y no permitir que la pereza nos venza. Noten ustedes cómo estaba venciendo a los primeros cristianos, allá en Hebreos capítulo 6. ¿Cómo estaba venciendo la pereza? Hebreos capítulo 6, si a mí me gusta leer del 1 al 6. Hebreos 6, 1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, justificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Noten ustedes, ¿verdad? Algo muy importante. ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos, los hebreos? No estaban ni sufriendo y ya estaban ¿qué? Abandonando la fe. ¿Y qué les dice el escritor? ¡Ey! No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No te puedes retroceder y pensar, no, pues me voy a lo mejor había unos que decían, no, pues voy a volver a empezar, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos dice, no, necesitas tomar las cosas en serio, necesitas tomar las cosas de Dios como las tomaste al principio y recordar lo que hiciste, ¿verdad? Que nadie te forzó, eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, ¿verdad? Y le están dando duras esas palabras, pero lo está dando de una manera que ellos pudieran que, hasta nosotros, ¿verdad? Cuando recaemos y escuchamos estas palabras, nos estimulan ¿a qué? A volver a Cristo, a volver a qué? A volver al rebaño, a volver a entender lo que Dios espera de nosotros. Entonces, la bondad de Dios siempre nos va a amonestar, siempre nos va a ayudar a mejorar, siempre nos va a motivar a no estar en la pereza, nos va a llevar a siempre mejorar en todas las cosas que hacemos. Entonces, también la bondad se transmite en la rectitud de nuestras vidas. Noten tercera carta de Juan. ¿Cómo se transmite? Bueno, tercera carta de Juan, fíjense, aquí está un personaje que menciona Juan. Juan mencionó varios personajes, pero aquí está uno. Y noten ustedes del versículo 11 y 12. Primero nos dice, ¿verdad? Nos da la historia, pero ya en el 11 nos dice, amados, dice, no imites ¿qué? Lo malo, sino ¿qué? Sino lo bueno. El que hace lo malo, dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Se fijan? ¿Ven cómo está hablando de la bondad? Entonces, todos dan testimonio de quién? De Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis de que nuestro testimonio es verdadero. ¿Se fijan? ¿Qué sabía Juan de este hombre Demetrio? Que era un hombre que se mantenía ¿qué? Luchando contra este llamado Diótrefes, ¿verdad? Tal vez. Pero no, siempre estaba constantemente, su testimonio era firme, ¿verdad? Él seguía adelante. Entonces, eso es lo que hace la bondad. La bondad no nos hace que retrocedamos,
La bondad no nos hace que nos sentemos, la bondad no nos hace dejar de estar en las cosas de Dios, al contrario, la bondad de Dios nos estimula a seguir siendo mejores cada día, a crecer en conocimiento, a crecer en todo el aspecto de sabiduría. Eso es la bondad de Dios. Entonces, la bondad del mundo es simplemente darle a alguien algo, ¿verdad? O si te hace falta $100, aquí está. Pero la bondad de Dios es, oye, te hace falta a ti esta fe, déjame te ayudo a conseguirla. No nomás es dártela, es ayudarle a conseguirla. ¿Se fijan? Y es muy diferente. Eso es lo que está diciendo Gálatas 6. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, por eso Pablo dice claramente ahí en Gálatas 6, especialmente, ¿verdad? Ahí en los versículos, pues uno en adelante, ¿verdad? Pero dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois, ¿qué? ¿A qué se refiere Pablo que sois espirituales? ¿Que te crees más espiritual? No, ¿verdad que no? Se refiere a que realmente eres, ¿qué? Espiritual. Entonces, ¿qué está diciendo? Restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos esperamos en veces con ciertos hermanos? Este hermano no entiende. Por más que le digo, no entiende, ¿verdad? Ya está uno ya, no, ya ni voy a orar por él. La bondad nos requiere otra cosa, ¿verdad que sí? De acuerdo al escritor, nos dice que tenemos que hacer ¿qué? Con mansedumbre, reverencia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Puedes caer, ¿verdad? Dejas de ser bondadoso, ¿qué va a suceder contigo? Es simple, ¿verdad? Vas a perder esa bondad, vas a perder ese crecimiento, vas a retirarte de Dios. Entonces, eso es clave. So, la bondad de Dios, este espíritu, este fruto del espíritu es bien importante que lo tengamos. Y es necesario que todo cristiano sepa qué tipo de espíritu es este, ¿verdad? Y por eso dicen, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ayudando a nuestra familia, estamos ayudando a nuestros hermanos, estamos ayudando a la iglesia a permanecer firmes en la fe, o somos parte de aquellos que no les importa nada. Ahí está la clave, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Estamos trabajando o no estamos trabajando? Y hay muchas maneras de trabajar. Muchas veces tenemos un concepto erróneo, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de trabajar. Hacer las cosas, ¿verdad? Para Dios. Que nuestro corazón esté como limpio ante Dios. Y es importante. No se hagan preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Algo que quieran agregar? ¿Nada? Están dormidos ya. No, hombre. Entonces necesitamos mantenernos firmes, ¿verdad? Y no es la pelea. También la bondad transmite rectitud. Todos preferimos ser sostenidos, hermanos. Casi la mayoría de todos queremos ser sostenidos, ¿verdad? Pero la bondad de Dios nos exhorta a sostener a los débiles en la fe. Todos queremos ser sostenidos, ¿verdad? Apenas vemos a la mamá y ahí nos le arrimamos, ¿verdad? No importa la edad que tengas, ahí te le arrimas a la mamá. ¿Verdad? Todos queremos ser que alguien que nos acaricie, ¿verdad? Alguien que nos sostenga, alguien que esté ahí. Todos queremos eso. Pero la bondad voltea la página a nosotros. Nos demanda ser los fuertes. Nos demanda ser aquellos que demos el cariño de Dios. Nos demanda ser aquellos que sostenemos a las personas débiles. Nos demanda ser la fe que el mundo necesita. ¿Se fijan? La fortaleza. Primera carta a los Corintios, noten ustedes, capítulo 16, versículos 13 y 14, si me gusta leerlos. ¿Qué dice ahí? El 13 ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? 16 y 13, pero el 14, ¿qué dice ahí? Los dos versículos. Primera carta a los Corintios. Todas otras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Esteban, 13 y 14, no, perdón. Velad, estar firmes en la fe. Portados fácilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Noten ustedes, tenemos que estar velando, pero ¿cuántos de ustedes no les ha sucedido que cuando casi no duermen se desesperan más rápido con la gente? Porque tienen sueño, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad que sucede? Porque tenemos sueño físicamente, nos estamos cansados. Déjame, levante para allá. Como que la paciencia no está ahí. ¿Se fijan? Y por eso Pablo dice, todas vuestras obras sean hechas con amor. Entonces, que aunque estés velando, aunque estés cansado, tienes que seguirle caminando. Tienes que seguir
sosteniendo, tienes que seguir siendo firme, tienes que seguir amonestando tu fe, tienes que seguir esforzándote en las cosas de Dios, no importa, ¿verdad?, el tiempo que lleves en esta vida cristiana. Debes de estar firme siempre debes de estar firme en la fe que has sostenido, no decir, bueno, pues ya ahora ya estoy viejo, o ya no, está bien, ya los dejo pasar lo que quieran. No, ¿verdad? Al contrario, la misma fe que tuvimos cuando iniciamos, debemos seguir la misma fe y debe estar siempre constante hasta el día que muramos. Eso de rescatar a tu hermano no es solamente un mandamiento que el Señor nos da, que seamos nosotros con ese amor que Él nos enseñó, viniendo de los cielos a ser crucificado. No solamente eso, sino que también dice que tu hermano, si lo rescatas y viene para atrás, vas a estar bien con Dios y te va a perdonar muchos de tus pecados. Pero también dice, no te va a pedir cuentas de la sangre de ese hermano, porque si no le hablas, te va a pedir cuentas. Sí, tenemos que estar constantemente, ¿verdad?, fuertes todos, y necesitamos mantenernos, ¿verdad?, fuertes para nuestros hermanos, ¿sabes? Porque hay veces que decimos, ¿por qué tengo que ser el único fuerte en la familia? ¿Por qué soy el único que soy fuerte en la fe, en esto? Porque ¿sabes? Es necesario, eso lo demanda Dios de nosotros, esa es la bondad de Dios en nosotros. Cristo, ¿verdad?, pudo haber dicho lo mismo, ¿por qué tengo que ser yo el único que tengo que ir a la cruz? ¿Verdad? Pero al contrario, Él obedeció, ¿qué? Dice, hágase tu voluntad. Y fue a la cruz por nosotros. ¿Fijan? Entonces, ahí está la clave. Entonces, ¿por qué vamos a demandar un peso más ligero que el que tuvo Jesús aquí en la tierra? Para servir a Dios. Y muchas veces así queremos, ¿verdad? Queremos un peso más ligero que el que Jesús vivió en esta tierra. No queremos que nos escupan la cara, no queremos que nos abofeteen, no queremos que nos falten al respeto, no queremos que nos ofendan. ¿Se fijan? Todo lo que le hicieron a Jesús. No queremos que se burlen de nosotros, no queremos que nos critiquen, no queremos que nos señalen como cristianos. ¿Se fijan? Y todo esto lo recibió Jesús. Y a veces y digo yo a las personas, ¿por qué tú quieres algo mejor que lo que recibió Jesús? ¿Qué te hace especial a ti, verdad? Para no vivir tribulación, para no padecer por tu cristianismo. ¿Qué te hace especial a ti? Entonces la bondad nos hace recordar estas cosas y nos hace mantenernos firmes delante de Dios. Noten Hebreos capítulo 12, por eso el escritor a los Hebreos capítulo 12, versículo 3, noten lo que dice aquí. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Con qué propósito? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta qué, hasta desmayar. ¿Se fijan? Por eso lo sufrió Jesús, para que nosotros tengamos el ejemplo perfecto y le sigamos echando ganas. Sigamos adelante, ¿verdad? Combatiendo contra el pecado, luchando contra el pecado y sabiendo, ¿verdad?, que las cosas que hacemos es para bien. Fíjense el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué estaba sucediendo con estos hermanos? No eran perseguidos, no eran encarcelados, no habían sufrido muertes de familiares, y ya estaban, ¿qué? Como muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos en el mismo bote, ¿verdad? No sufrimos, no hemos sido encarcelados, ¿se digan? No hemos perdido seres cristianos, seres queridos por ser cristianos, y aún así, ¿verdad?, que es retroceder. Por eso el escritor dice, hey, pongan atención, considera a Cristo, ¿verdad? Porque puede llegar a ese punto que no te das cuenta y te empiezas a retirar, empiezas a perder eso ferviente que debe existir en nosotros. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 17, por eso el escritor a los Colosenses, el apóstol Pablo nos dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, todo tenemos que hacerlo ¿cómo? ¿Como para quién? Como para Cristo. ¿Fijan? Entonces, cuando yo hago algo, no se lo estoy haciendo a tal persona, ¿se fijan? Se lo estoy haciendo a Cristo. Ahí, cuando ya cambiamos ese concepto, nos ayuda mucho, ¿verdad?, a mejorar en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya cambiamos ese concepto.
Porque a veces ayudamos a alguien y dicen, ay, no se merece que lo ayude, pero bueno, déjame le ayudo. ¿Verdad que a veces pensamos así? Porque miramos a la persona y no miramos la obra de Dios que estamos haciendo para estas personas. No merece, pero bueno, déjame le ayudo. Ya echaste a perder. Echaste a perder todo lo que ibas a hacer. Estás como Ananías y Zafira, ¿verdad? Echaste a perder todo lo que te habías propuesto en tu corazón. Lo echaste a perder con ese pensamiento. ¿Por qué lo diste a qué? A medias. No lo diste como Dios quería. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando ya Pablo nos dice, sea de hecho o sea de palabra, todo hacerlo como para el Señor. Y eso es lo que va a ayudarnos a entender cómo debemos de vivir esa bondad tan diferente que hay en este mundo. La bondad no nos permite pensar que es en vano lo que hacemos en la iglesia. ¿Cuántas veces no ha pensado usted? Es en vano. Es en vano invitar a los hermanos como quieran, hombre. Nunca los tienes contentos. Es en vano hacer esto con los hermanos, no, como quiera, ¿verdad? Y empezamos a pensar de esta manera. Es en vano que haga eso como quiera, ni me lo agradecen. Es en vano hacer aquello como quiera, ni me dicen, hermano, te aventaste. ¿Verdad? Sí, así pasa. ¿Y eso qué causa? Que nosotros nos retengamos en lugar de salir adelante. Pero Pablo, ¿qué nos dice? Primera carta de los Corintios, capítulo 15 y versículo, ¿qué es el 57 o 58? Primera Corintios 15, 58, ¿qué dice ahí? Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Qué es lo que demanda Dios? Que digamos que creciendo, firmes y creciendo, ¿verdad? Que es importante. No dejes de hacer la obra de Dios, sigue adelante. No te desanimes por ser bondadoso, al contrario, cultívalo más, ¿verdad? Ayuda a la hermandad, ¿verdad? Ser fuerte, ser una persona como lo fue los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Unos ejemplos que ayudaron a aquellas personas a motivarse, a estar firmes. Nosotros mismos podemos hablar de personas que nos han motivado, decir, mira, esta persona me motivó de esta manera, ya no está entre nosotros, pero fue una persona que me dejó el ejemplo de esto, ¿verdad? Son personas que sí, nos han dejado cosas buenas en nuestra vida, nos han ayudado a mejorar en nuestra vida personal con Dios. Y qué bueno, gracias a ellos. Entonces, nosotros también tenemos que ser ese tipo de personas, de que pase el tiempo y nos recuerden, ¿verdad? Porque fuimos fieles a Dios, porque fuimos firmes, porque ayudamos a la iglesia, ¿verdad? Y no descansamos, no importando el tiempo que pase. Entonces, así que la bondad que necesitamos obtener y mantener siempre nos acercará a Jesús, y cuando sea necesario daremos lo que Dios espera de nosotros, todo el consejo de Él. ¿Qué dice 1 Pedro 4:11? Aquí está la clave. Pedro le costó, ¿verdad?, entender estas cosas, y no me canso de decirlo y repetirlo, pero lo entendió. Y gracias a que lo entendió, nos lo deja bien escrito Pedro para que entendamos, ¿verdad? 1 Pedro 4:11, ¿qué dice ahí? Hablemos por la palabra de Dios, que uno ministre conforme el poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a que pertenece el poder, la honra y la gloria. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es importante entonces. Pedro dice, ok, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito dar? Y lo entendió, ¿verdad? Porque cuando aquel hombre le estaba pidiendo dinero, Pedro le dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. ¿Verdad? ¿Y qué le dio? El beneficio de la salud, ¿verdad? La gran bendición de parte de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la clave. Pedro sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? Le tomó tiempo entenderlo, pero él sabía. Entonces nosotros también, ¿verdad? Hay veces que gente viene y nos pide cosas, pero realmente lo que más necesitan es a Dios. Ayúdame con este problema. Mira, pues la única manera es de que, mira, te arrimes a Dios y empezarles a hablar de Dios, y empezarles a decir, ¿verdad?, cosas de Dios. Esa es la bondad, que no nos va a detener decir la verdad, no importando si es miembro o no es miembro de la iglesia. Siempre vamos a decirle, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere de nosotros, necesita de nosotros, mejorar nuestra vida personal con Él, hacer las cosas de esta manera, pero de una manera como, dice Colosenses 4, 5 y 6, ¿verdad? ¿Qué dice ahí?
También ya sabemos de memoria el 4, el 6, ¿verdad? Pero vamos a leer el 5. ¿Qué dice ahí? 4, 5. 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y cuál creen que sea la mejor manera de responder a todas las personas que nos rodean? ¿Con palabra de Dios o sin palabra de Dios? Con palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso la bondad nos demanda crecimiento. La bondad nos demanda conocimiento. La bondad nos demanda, ¿verdad?, no callar lo que Dios desea de nosotros. Muchas veces vinieron a Jesús y lo tentaban, ¿verdad?, de muchos aspectos, pero Jesús simplemente les recordaba que la palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias a eso, dice que se admiraban de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Es bien simple, ¿verdad que sí? La diferencia es que ellos podían ver la palabra de Dios en Jesús y no la podían ver en los fariseos. ¿Se fijan la gran diferencia? Simple, pero a la misma vez tiene mucho peso, ¿verdad que sí? Eso es bondad. La bondad demanda estas cosas y las demanda de nosotros. Y por eso el fruto del Espíritu, la bondad, nos ayuda a entender, ¿verdad?, que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y no soltarnos. No soltarnos, ni por tan siquiera un tantito, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, es que si tenemos conocimiento, ¿verdad?, de Dios, que deberíamos de luchar por seguirlo, ¿verdad? O sea, y por obtenerlo, ¿verdad? Desde el momento que nos damos a conocer, ¿verdad?, como iglesia, como pueblo de Dios, ante alguien, una persona, vamos a decir, o sea, que no es convertida, por decirlo así, ¿verdad? Desde el momento que instalamos una conversación, aquella persona, por mucho sea lo que sea, ¿verdad?, al momento que uno menciona a Dios, al momento que lo escuchan hablar de Dios, automáticamente la persona hace reverencia, de una u otra forma calla, Sí. escucha. Entonces, ¿qué nos muestra? Es el poder divino de nuestro Dios. Es como cuando dijo en Juan 17:17, ¿verdad? Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces ahí está la clave, o sea, que debemos de creernos, porque es así, esa es la realidad de Dios, o sea, que su palabra tiene poder. Sí, y nuevamente, y nos van a venir y preguntar, ¿verdad? Oye, tú que sí sabes estas palabras de Dios, ¿qué me dices? ¿Verdad? ¿O qué piensas tocante esto? Y temas fuertes, y casi siempre nos van a preguntar temas bien fuertes, ¿verdad? En cuestión de homosexualismo. Entonces, ¿debemos callar? No, ¿debemos de qué? Enseñar, ¿verdad? No criticar al pecador, sino enseñar la palabra de Dios y atacar el pecado, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, para eso la bondad nos requiere, ¿verdad? Entonces, siempre ser bondadosos. Entonces, ¿qué implica eso? Que nunca callemos de decir la palabra de Dios. ¿Recuerdan de Jeremías? Jeremías dijo, ya no quiero enseñarles. Dice, pero hubo algún fuego dentro de mí que no lo dejó callar. No lo dejó callar. No podía callar, tuvo que decirlo. ¿Se fijan? Y así debemos ser nosotros. Eso es la bondad de Dios. La bondad de Dios no nos va a permitir quedarnos callados. Al contrario, nos va a ayudar a ¿qué? A decir siempre la verdad, no importando la situación en la que nos encontremos. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y gracias por su atención.